En el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar con la meditación acerca del contraste entre la ley y la gracia. Y habíamos visto algunos ya puntos muy interesantes en la lección anterior y habíamos leído en el libro de Efesios capítulo 2 acerca de en qué consiste o por qué motivo recibimos salvación. Efesios capítulo 2, verso 8, seguramente si usted estuvo se recordará, dice que somos salvos por gracia, dice, por medio de la fe. Y habíamos leído también el libro de Gálatas. Y habíamos hecho hincapié en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, había dedicado muchas porciones de sus 14 cartas para diferenciar la ley y la gracia. La ley y la gracia. Y habíamos visto, como dije, Efesios dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y Gálatas capítulo 3, verso 12, es bien claro, dice, y la ley no es de fe. Así que habíamos estado viendo para qué sirve la ley. Y también yo comenté que la inmensa mayoría de los cristianos quiere guardar la ley. Y si usted le pregunta, ¿para qué existe la ley? Y va a decir, bueno, para obedecerla. Bueno, eso es un gran error. Porque como estuvimos considerando, la ley es una regla que marca y nos hace ver el pecado. Es la línea donde nos vemos reflejados. Pusimos como ejemplo un espejo. El espejo muestra nuestra condición, pero no nos permite limpiarnos. Nada más que vemos ahí. Y nada más. Eso es la ley. Así es la ley. Bueno, y vamos a retomar en esta hora Romanos capítulo 3 y el versículo 20, libro de Romanos capítulo 3. Habíamos dicho, los 3 primeros capítulos de Romanos nos representan un juicio, un tribunal donde hay una sentencia. Y aquí vemos los considerandos de la sentencia en el capítulo 3. Y entre ellos vemos el verso 23, que el pecado es común a todos los seres humanos. Tenga dinero, no tenga dinero, tenga estudio, no tenga estudio. Dice así el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Mire esa expresión, gratis, no hay que pagar nada, solamente hay que creer. Los religiosos, aquellos que no conocen la Escritura, aún muchos de nuestros hermanos, tal vez miles, cree que la salvación es un premio que le van a dar por lo que hizo. Error, error. La salvación es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Los premios del cielo es otra cosa y tampoco son por esfuerzo, tampoco. Eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de salvación. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por la ley, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el versículo 20 da más claridad en este fallo, dijimos, el gran juicio sobre todo ser humano religioso, perteneciente a Israel o perteneciente a los gentiles. Todos han sido juzgados en estos primeros capítulos de Romanos. Y note lo que dice el verso 20. Especialmente si usted duda,
mire qué claro que es este versículo. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley. Es un espejo que nos muestra nuestra condición, nada más. Bueno, Romanos capítulo 7 y el verso 10, esta porción ya habíamos leído. Dijimos, el pecado existe desde el principio, desde la caída de Adán y Eva. Existe el pecado, pero la ley se dio mucho tiempo después. Para ser más exacto, 1500 años de la venida del Señor Jesucristo, o sea, hace 3500 años atrás. Y dice, versículo 9 de Romanos capítulo 7, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Hasta ahí era todo de gracia, porque yo y nadie que no conoce la ley puede saber que es un pecador. ¿Cómo va a saber si no hay un parámetro? Y el parámetro es la ley. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley muestra el pecado como si fuera con una lupa. Ahí ya no tenemos ningún tipo de excusa. Bueno, la ley está llena de tipo y sombra que nos habla todo el tiempo del Señor Jesucristo. Cuando leemos, consideramos y vamos a encontrar que casi todo el tiempo está hablando del Señor Jesús. A veces cometemos la torpeza de pensar que está hablando de alguno de nosotros. No, dice, porque acá habla que nosotros somos vencedores. El único vencedor es el Señor Jesucristo. Y nuestra victoria está en Él. Así que no hay mérito humano. Los hermanos que tienen error en la enseñanza exalta al ser humano. Esfuércese. ¿Sabe cuánto va a durar? Nada. Porque el esfuerzo humano es falible y dura un tiempo nomás. Pero la vida espiritual, eterna e indestructible, esa sí dura para siempre. Por eso el énfasis es que la vida de Cristo crezca. Bueno, por supuesto al viejo hombre y a la vieja mujer no le gusta escuchar esto. Como dije, la ley está llena de sombras y tipos. Y vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y el versículo 6. Dice, está hablando de Israel en la antigüedad. Dice más, estas cosas sucedieron como ejemplo. 1 Corintios 10, verso 6. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente.
Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos en la antigüedad era tipo y sombra. ¿Cuál es la solución al pecado hoy? Bueno, que la vida de Cristo crezca. No hay otra solución. No hay métodos infalibles, no hay métodos mágicos, no hay oraciones especiales. Si la vida de Cristo no se alimenta y crece, no vamos a poder dejar de pecar. No hay otra forma. Porque en nuestra carne está esa tendencia. Yo anoche visité varios hermanos y uno me decía, yo nunca pequé. Digo, qué bárbaro, este es de plástico. Porque con los pensamientos pecamos. No hay un día que no tengamos un pensamiento que nos haga fracasar. Bueno, este hermano así me dijo. Bueno, pero gracias al Señor que estamos aprendiendo a reconocernos. Justo el día domingo veíamos las manifestaciones de la malicia en nosotros. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Más claro todavía, versículo 1. Capítulo 10 y el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Yo justo había dado ese ejemplo. Alguien va llevando una oveja o un corderito al sacerdote, lo sacrifican, pone sus manos, se identifica, salió y discutió con uno a las 2 cuadras, otro corderito de vuelta. Esa es la ley. Ríos de sangre todos los días. Y dice aquí mismo en el capítulo 10, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Este habla del Señor Jesús. Él fue nuestro reemplazo allí en la cruz. Y por causa de Él, nosotros y todo aquel que cree en Él recibe salvación. Hebreos capítulo 8 y el verso 5. Otra vez hace mención a la figura y a la sombra. Hebreos 8, verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las cosas que están en el tabernáculo del Antiguo Testamento nos hablan del Señor Jesucristo. Ese es un modelo exclusivo que Dios le dio a Israel. Y ese tabernáculo está lleno de enseñanza para nosotros. Pero ese tabernáculo también es tipo de la ley. Porque, como vamos a ver, seguramente en el estudio que se aproxima, en el segundo año vamos a ver tabernáculo. El tabernáculo fue
reformado. Y la Biblia no da grandes detalles cómo fue esa reforma. Lo que sí habla del tabernáculo de David. Ya no habla del tabernáculo de Moisés. Él tuvo esa libertad de parte de Dios. Y Dios dice que Él va a restaurar, ¿cuál de los tabernáculos? El de David, no el de Moisés. Pero ese otro tema, no nos vamos a ir por ahí. ¿Hasta cuándo tiene vigencia la ley? Bueno, la Biblia dice cuál fue o dónde está su vencimiento. Romanos, capítulo 10. ¿Será que la ley tiene fin? Sí. Podemos decir, sí, tiene fin, ya tuvo fin. Y está en la Biblia. Así que esto nos da libertad. El enemigo de Dios, Satanás, todo el tiempo cuestiona la palabra de Dios con temor. Bueno, pero la palabra de Dios es tan clara. Romanos capítulo 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley, o sea que la ley tiene fin, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gracias al Señor. Así que la ley terminó hace 2000 años. Sin embargo, miles de cristianos aún están buscando la forma de guardar la ley. Cuando recién nos convertimos con mi esposa, asistíamos a una iglesia y el pastor nos decía, ni una tilde de la ley hay que dejar de cumplir. Y nosotros teníamos un miedo. Nunca habíamos leído una Biblia. Bueno, y lo lamentable es que todavía siguen enseñando lo mismo. Bueno, pero si no lo tiene marcado en su Biblia, marque bien este versículo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gracias al Señor. Efesios capítulo 3. ¿Por qué hacemos tanto énfasis y diferenciamos lo que es la ley de la gracia? Porque hay porciones de la Biblia que son para nosotros, los gentiles. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Ahí no tenga duda que son para nosotros. Pero hay porciones que son solo para Israel. Y eso es bueno saber diferenciar. Efesios capítulo 3. Y podemos leer desde el versículo 1. Efesios 3, verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, el apóstol de la iglesia, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo recibió toda esta enseñanza por revelación. Y nosotros también necesitamos revelación. Recibimos el conocimiento, ya sea porque escuchamos o porque leemos, pero eso que recibimos tiene que ser revelado. Bueno, los jóvenes y los chicos no saben lo que es lo que conocimos los adultos. En la antigüedad se sacaba una foto y había que revelarla, si no, no se veía lo que estaba ahí. Tenía la cinta, pero no estaba revelada. Y así también ocurre con la palabra de Dios. Hay muchos que repite, pero no tiene revelación de lo que es realmente la gracia. La ley puso límite a Israel y controló toda su vida social durante 1500 años. Todo lo que se hacía en Israel giraba en torno a la ley. Rituales, animales,
ceremonias muy vistosas, 1500 años, y la ley no salvó ni siquiera a uno. Los que fueron salvos en la antigüedad fueron salvos por gracia. Por gracia. Dios quería que Israel rechazara la ley. Cuando Él le ofreció, Israel cometió la soberbia de decir, vamos a cumplir la ley. Una locura. Una locura. Bueno, la ley también nos advierte a todos los seres humanos que estamos destinados a morir, porque todos somos pecadores y el resultado del pecado es la muerte. Así que, ¿para qué vamos a guardar la ley? ¿Cuál es el sentido? Para los que toman nota, Romanos capítulo 4 y el verso 5 habla del resultado de la transgresión, la muerte. No hay ciudad importante en todo el mundo que no tenga un cementerio. Yo cada vez que paso por un cementerio digo, la palabra de Dios tiene razón. Ahí está el testimonio. Ese es el resultado del pecado, la muerte. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, también habla de la ley como la letra que mata. Segunda de Corintios 3, verso 6. Y nosotros vamos a leer Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 3. Y el versículo 13. La ley solamente trae maldición porque ningún ser humano podemos cumplirla. Pero hay buenas noticias para nosotros. Miren lo que dice aquí. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. La palabra redimir significa rescatar o librar a alguien pagando un precio. Nos da la idea de alguien que está encadenado en un lugar que lo van a vender y lo van a llevar. Y esa era nuestra condición, nuestro destino era el infierno. Todos los seres humanos. Pero, ¿qué dice la palabra? Cristo nos redimió, o sea, Él pagó en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso la salvación es por gracia, un regalo de Dios. Él pagó. Y dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso hizo el Señor por nosotros. Por amor Él dio su vida. Y solamente por revelación y por amor también nosotros vamos a rendir nuestra vida. No hay otra forma. No es asustándole. Yo a veces escucho a algunos hermanos, dice, no podés enseñar eso, dice. Hay que meterle un poco de miedo a los hermanos. ¿Qué cosa es esa? Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios como está. Y el Espíritu Santo va a hacer un trabajo. Y solamente si alcanzamos madurez vamos a abandonar el hábito del pecado. No hay otra forma. Una vez que maduramos no queremos ofender al Señor. Nos fijamos en esas cosas. Pero el creyente que no maduró, no le importa nada. Va, viene, entra, sale, igual que los chicos. Igual que los chicos. Cuando un chico madura, bueno, entonces empieza a apreciar a su mamá y a su papá. Pero mientras tanto, dice, los viejos no saben nada, son anticuados. Bueno, exactamente igual es en lo espiritual. Vamos a ver otro cuadro. Gracias al Señor. La ley, como dije, nos advierte y nos muestra por qué llegamos al destino de la muerte. La ley, si nosotros leemos y vemos sus 630 cláusulas, 613 cláusulas. Bueno, por ahí podemos cumplir 2 o 3. Y después habíamos visto que la ley está conectada. El solo hecho de dejar de cumplir uno, ya somos culpables de todo. Así habíamos leído en Santiago.
Colosenses capítulo 2. Cuando uno ve y medita y considera las cartas de Pablo, realmente está lleno de buena noticia. Colosenses capítulo 2. Y el versículo 14. Hablando de la obra del Señor Jesucristo. Podríamos leer del versículo 8 para tener una mejor visión. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? El mundo influenciado por Satanás, la mayoría, todas las religiones enseñan que hay que hacer un esfuerzo para agradar a Dios. Esos son los rudimentos del mundo. Satanás maneja la mente de los religiosos. Y el apóstol Pablo dice, no se deje engañar por eso. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, todo lo que el ser humano necesita está en Cristo. Nosotros recibimos sanidad, liberación, enseñanza, Él como maestro. Pero lo más sorprendente y lo más grato es saber que Él es nuestro Salvador. Eso no tiene comparación. Porque el mundo ha tenido muchos maestros, y muchos científicos, y muchos médicos, pero un solo Salvador. Ese es el Señor. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. No dice, le dará, ya le dio a todo aquel que recibió a Cristo, ya recibió. Anulando el acta de los decretos, esto está hablando de la ley que había contra nosotros. La ley acusa a todo ser humano. Dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Libres de condenación, libres de toda condenación. Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, y el versículo, este capítulo es tan precioso para refutar la legalidad. Le sugiero que lo lea después en su casa tranquilamente. Y Pablo está tan indignado con estos que enseñan que hay que guardar la ley. Ya había hace 2000 años atrás. Y note lo que dice el versículo 12, con signo de admiración. Y habíamos enseñado, esta es la única carta que Pablo escribió de puño y letra. Todas las demás cartas las dictó. Pero esta la escribió él, porque estaba indignado, porque le habían ido a enseñar a esta asamblea que había que guardar la ley. Y mire lo que dice acá, ojalá se mutilasen los que os perturban. Predicar que los cristianos debemos guardar la ley es echar por tierra la obra de Cristo. ¿Para qué murió Cristo entonces, si ahora vamos a guardar la ley? Insólito. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué bárbaro! Tan clara es la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En vida nueva. Eso habla de nuestra vida espiritual y de una vida en gracia, no en ley. La ley no va a dar ninguna solución. Evangelio de Juan capítulo 10, para ir finalizando. Evangelio de Juan. Juan capítulo 10 y el verso 7. Está hablando aquí el Señor Jesús y Juan está haciendo la descripción de lo que aconteció. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 16. Él se presenta como el pastor. Hay ovejas en un redil y dice, yo soy la puerta. Esa oveja va a poder salir. Ese redil es la ley. Encerró a Israel. Y así tiene encerrado. Y peor aún, porque vimos, es un ministerio de condenación. ¿Cómo podemos escapar de la esclavitud de la ley? Hay una puerta, Jesucristo. Yo soy la puerta, dice. Y verso 16, vemos que hay otro rebaño, pero presta atención, no hay redil aquí. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles. Ahí estamos nosotros. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué no dice y un redil? Porque no hay más ley. Ahora hay libertad en Cristo. ¿Cuál es nuestra parte? Creer la palabra de Dios. Pero la ley no tiene nada que ver aquí. Él es la puerta. Dice los que han estudiado en la antigüedad, dice que los pastores se acostaban y las ovejas sabían qué iban a hacer. No iban a pasar sobre el pastor ahí. Él se pone como ejemplo. Y Él es la puerta del redil. Ese redil es la ley. Y gracias al Señor. ¿Cuál es su invitación? Dice aquí en el versículo 9. Yo soy la puerta del que por mí entrare. Será salvo. La ley no puede salvar a nadie, pero Cristo sí. El que por mí entrare será salvo. Y note lo que dice, y entrará y saldrá de ese redil. Sabe que hay miles de nuestros hermanos que no salen de ese redil, está guardando la ley, intentando, sin sentido, guardar la ley.
pero el deseo de nuestro Dios por medio de su palabra. Dice, entrará y saldrá y hallará pasto. Dentro de los corrales es muy difícil que haya pasto. Está todo pisoteado. Eso es la ley. Una desolación, lleno de límites, sin gusto. Pero Él nos da esta libertad. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A veces leemos y no caemos en cuenta de qué está hablando. Gracias al Señor que nos libró de esa pesada carga. Hay un cuadro que podemos ver, aunque sea uno de los ejemplos que yo hice mención, la lección anterior, el contraste. Éxodo capítulo 32, verso 28. Éxodo 32, y el versículo 28. Esta es la descripción cuando la ley fue dada. Y dice el versículo 28 de Éxodo 32, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Ese fue el día que se dio la ley. Juicio y condenación. Pero vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 41. ¿Qué pasó el día que se derramó el Espíritu Santo? Hechos 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La ley condena y trae juicio. La gracia trae bendición. ¿Sobre qué vamos a estribar nuestra vida? Bueno, ojalá que el Espíritu Santo realmente nos revele su hermosura. Bueno, hasta aquí nomás, porque ya la hora se fue. Con la ayuda del Señor queda una lección más que vamos a considerar, Dios mediante. Que el Señor les bendiga ricamente.